Hoy me tocó andar aquí en Huasca, uno de los 84 municipios de aquí del estado de Hidalgo, y mientras que camino aquí por sus atractivas calles voy a ir comentando cosas que nos interesan acerca de nosotros mismos, los seres humanos. Así que adelante. Como se ve, este municipio es bastante bonito porque es un municipio bastante, está muy turístico. De hecho, está considerado como un pueblo mágico. Y bueno, platicando acerca de lo que concierne a nuestra realidad humana, y pues vemos cómo la humanidad siempre se ha tratado ya de complicar la vida, pero en ocasiones pues no sabemos ni cuál es el origen de los males. Y es que lo que he estado planteando a través de mis argumentos aquí en los videos, de hecho tengo 2 libros nomás que pues están en Amazon, y mis argumentos pues son de que en la humanidad existen 2 sentimientos diferentes. Uno originario que proviene desde los tiempos de la Atlántida, y el otro que proviene desde los tiempos de la creación, que es mucho más para acá. Porque ya vemos que de hecho cuando Anthony Nartaud llegó allí con los tarahumaras, él se dio cuenta que los tarahumaras añoraban aquellos tiempos de la Atlántida, de los principios de cuando la Atlántida desapareció y comenzó a desarrollarse y a multiplicarse la humanidad originaria, porque en aquellos tiempos había pues muy poca gente, ya que quedaron solamente pequeñas manchitas en la tierra, en todo, distribuidas por toda la tierra, manchitas de humanos, pero muy poquitos, como familias. Y pues estas familias, al quedar así todas separadas de unas de otras, fueron desarrollando lenguas, fueron creando sus propias lenguas, a tal grado de que pues incluso hoy no sabemos por qué tanta lengua en la tierra, tanta variedad, pero fue precisamente por esa separación de gente que hubo de un lugar a otro, y en ese tiempo era muy difícil desplazarse de un lugar a otro, ya que no se podía viajar así nada más de un lugar a otro, porque pues en realidad el mundo era bastante grande, y pues a la mera hora el mundo se vino haciendo pequeñito con el tiempo, y hoy día pues vemos que este mundo es sumamente pequeñito. Entonces resulta de que pues hoy vemos aquí este ambiente de contradicciones humanas, donde ahora sí que se vino adulterando por todos los cambios también igualmente geológicos de la tierra, los cambios climáticos, ya que la tierra pues va pasando el tiempo y van haciéndose cambios en lo que es todo su esquema biológico, y pues por lo tanto influye bastante también en la mentalidad de los seres humanos. Y lógico que pasó el tiempo, pasaron los años, y resulta que durante hasta unos 15,000 años pues la población comenzó
O sea, después de 15.000 años la población comenzó a generar problemas mentales, y pues esos problemas mentales generados incluso por los mismos cambios geológicos, los cambios climáticos, resulta que pues la humanidad en cierta parte del planeta comenzaron a distorsionarse los sentimientos humanos, comenzaron a distorsionarse los sentimientos humanos originarios, a tal grado que la humanidad comenzó a tener un comportamiento sumamente diferente, y comenzó también a generar gente que no, pues que ya no se parecía nada a toda la gente de los principios. Y entonces cuando Antonin Artaud llegó allí con los tarahumaras, él se dio cuenta que los tarahumaras añoraban los tiempos todavía inmediatos a la Atlántida, porque los tarahumaras se consideran que, bueno, ellos entienden que provenían desde la Atlántida, y incluso él se dio cuenta, Antonin Artaud supo entender, y por boca de los mismos tarahumaras, que los tarahumaras se apegaban a sus sentimientos originarios, a su comportamiento, que eran casi un comportamiento natural que provenía desde aquellos tiempos, y siempre trataban de apegarse más a toda la tradición de aquellos tiempos. Y pues estas personas son las que, sin duda, como en el caso de los tarahumaras, pero también tomando en cuenta todos los pueblos originarios que existían aquí en México antes de la llegada de los españoles, y de hecho pues en América, porque América era un paraíso que estaba escondido lejos de Europa, que era inalcanzable, y entonces pues estaba completamente escondido debido a que no era posible llegar a él. Y pues todo este paraíso tenía su manera de comportarse de manera natural, porque cuando llegaron los españoles pues vieron que todo lo que vieron aquí de los indígenas eran modalidades mentales completamente bien diferentes a la que tenían ya los europeos. Y pues se podría decir que eran dos mundos completamente bien diferentes, porque estaban lejos uno de otro, eran ni uno a otro se conocían, pero en el momento en que se vino haciendo el encuentro, el gran encuentro, allí vino conociéndose la diferencia entre las dos poblaciones, entre las dos humanidades. Y por supuesto que la humanidad originaria, que era toda América, vivían aquí en completa paz y tenían su manera de comportarse bastante pacífica. Eran gente que incluso tenían sus escuelas de conciencia, sus escuelas, pues lo que conocemos como zonas arqueológicas. Allí eran los centros de estudios de conciencia, estudios del ser, y donde se veneraban a lo que eran pues sus deidades naturales que tenían en ese tiempo. Entonces
esta humanidad originaria de aquí de América, pues lo único a lo que se dedicaban era a apegarse al estado original de conciencia que desde la desaparición de la Atlántida se vino desarrollando, se vino eh, creando, o sea, se vino desarrollando desde ese tiempo. Entonces, pues lo que hacían los originarios era simplemente cuidar el aspecto de valores que ellos tenían, manejaban mucho los valores, y es por eso que siempre les he repetido que en aquellos tiempos no existían las armas así tal cual, porque de hierro, que podría decirse es el metal primeramente usado en una sociedad como se usó allá en los principios del desarrollo tecnológico armamentista de Europa. Y pues aquí lo único que se hacía era ubicarse nada más en estarse cuidando en su aspecto de valores, su aspecto de comportamiento mental tradicional, y cuidaban mucho sus valores. Sin embargo, cuando llegan los españoles, pues estos eran al revés, porque ellos lo que les interesaba un montón, muchísimo, era la materialidad, y nunca, o más bien los nativos, los originarios, pues no entendieron cuál fue la razón o por qué la gente que recién llegada estaba empeñada en amar al oro, tanto así que hasta se mataban por él. Y además eran gente bien violenta, bien brava. Y pues estas personas son las de la creación, estas personas violentas, bravas, son las de la creación. O sea, me refiero a la creación porque es donde se da inicio allí en las escrituras bíblicas, como en el Génesis, de Adán y Eva. Y lo mismo, por ejemplo, en la literatura védica, como Vishnu, quien igualmente estaba en los océanos, allá en la oscuridad, esperando que los océanos bajaran su nivel de agua para poderse recrear, para poderse multiplicar, procrear en la tierra, en el mundo físico. Y es que esto de las historias pues es una manera de cómo, un ejemplo de cómo pudo ser los cambios de mentalidad de la humanidad, y cómo pudo aparecer esa humanidad llena de ambiciones, llena de desequilibrios mentales, que nunca cuidaba los valores ni el respeto hacia la naturaleza, por causa de sus desenfrenados modos de ver la materialidad. Ya vemos como, por ejemplo, en las escrituras védicas, todas las guerras que se ocasionaban solamente por la idea y necesidad de obtener el oro. Y pues esta humanidad de la creación es la humanidad violenta. De hecho, pues aquí en México vemos toda esa división de sentimientos, esa notancia de sentimientos que existe, ya que luego las personas que tienen muchos valores, pues a veces no se han explicado el por qué el hombre, por qué muchos hombres se desesperan
en conquistar riquezas de hecho malavidas, porque pues puede decirse que una persona en estos tiempos puede ser rica, pero al menos la riqueza que ha obtenido, de acuerdo a las leyes de la economía que hay en el mundo, pues de acuerdo a las leyes honestas, a como se ve, que pues puede obtener riquezas, pero sin estar violentando a mucha gente solo por obtenerlas. Pero resulta de que muchos, por ejemplo, los políticos que hoy conocemos aquí en México, los antiguos, los los del neoliberalismo, pues estaban acostumbrados a hacer negocios chuecos, a estar siempre de cualquier modo tratando de hacerse ricos de la noche a la mañana, y así era como se hacían de mucho caudal solo por su misma corrupción. Y es que el hombre de la creación, por naturaleza, es corrupto. Es corrupto precisamente por esa necesidad materialista que tiene. Por ejemplo, el capitalismo, pues eso es lo que viene significando una lucha por llegar a ser lo más rico que se pueda. El dinero es ahora sí que el Dios. Y entonces estas personas, pues provenientes desde ese momento de la creación, que es donde la Biblia marca a Adán y Eva, donde el paraíso se pierde, esta creación, esta gente de la creación, pues es de hecho hasta muy dominante a causa de ser gente bastante sanguinaria, bastante llena de propiedades mentales que están dispuestas a tratar de ser dueñas del mundo solo por tener ese sentimiento materialista. Esta es la diferencia entre las dos humanidades, la originaria y la humanidad de la creación.